Saludamos a la concejala Evelyn Quintero por este nuevo episodio, este nuevo acto de encontrarnos acá. Lo primero que debo decir, recordando las palabras de Evelyn, con la situación del Salvador, de los venezolanos que están en El Salvador, es que el mundo es muy pequeño. El mundo es pequeño. Y voy a comenzar con este breve pensamiento de un escritor llamado José Esbarra. Esto me lo envió en estos días el presidente de la Goodyear de Venezuela. Ustedes saben que la Goodyear de Venezuela ahora pertenece al Estado venezolano, a la nación. Y la dirige un gran venezolano llamado José Arias. Él viene incluso de ser presidente de BASA, la empresa de lubricantes que tiene la industria petrolera venezolana. Y en una de estas noches conversando, él me envió este pensamiento de José Esbarra que lo guardé con mucho sentimiento, porque ahora uno, uno, de los, de, uno de los motivos más importantes de todos nosotros debe de ser los sentimientos. Y dice, cuando escucho a Belín hablando de los venezolanos que están en El Salvador, ¿en qué infierno acabaremos los equivocados? Los que no fuimos genios, los que no fuimos dioses, los que sobrevivimos de prestado, que conocimos la luz y nos detuvimos a jugar con las sombras. ¿En qué infierno acabaré? Y eso lo digo porque seguramente nosotros debemos de prestar mucha atención a cuáles son los poderes de dominación. He osado intentar con ustedes y con muchos más de conocer verdaderamente el pensamiento de eso que llamamos imperialismo, de control, de supremacismo, de globalismo, lo llamamos ahora, de neoliberalismo, también lo llamamos. Muchas cosas nosotros repetimos, pero ahora nosotros hemos cambiado en nuestra forma de enfocar los reclamos y y la opinión que tenemos sobre el mundo. Nosotros hoy en día debemos de ser mucho más críticos, con contenido. Y en eso me he tratado de esforzarme en estudiar el pensamiento el cual veo e interpreto en este momento mundial de la globalización, del neocolonialismo, de la superestructura, de la seguridad y defensa, de lo geográfico, de lo geopolítico, muchas aristas en las cuales nosotros podemos llamar para entender el modelo actual imperial de Estados Unidos, su papel de Europa. ¿Por qué las guerras, por lo menos en Europa? ¿Por qué tantas guerras han existido y nos arropa la historia con tantas guerras en Europa? Bueno, uno de esos pensadores, en estos días estuvimos aquí estudiando a Alfred Teller Mahan, un hombre como lo describí de finales, bueno, como lo describe la historia. Yo solo la interpreto y la estudio y la repito. Un hombre de finales de 1800. El hombre que teorizó. No era un alejado por allí de papel, ni era un improvisado, ni era un allegado, ni era un cualquiera por allí. Teorizó, porque ya existía Departamento de Estado, existían ya las estructuras de dominio y de control de Estados Unidos. El secretario de Estado de Norteamérica, de finales de 1800, era un señor que se llamaba Hay, así como hay queso, hay tal cosa, hay. Cuando el Kaiser, los alemanes, intentaron comprar en Venezuela la isla de Margarita la intentaron comprar ellos. Estados Unidos respondió, el secretario de Estado le dijo, mire, amigo, el Kaiser, la cosa, ustedes no se pueden tomar esta isla, no la van a vender, no se la van a vender, porque es que nosotros determinamos, los Estados Unidos,
que esa es un área de influencia nuestra en la geopolítica. Desde allá, desde muy atrás viene ese control solapado, decisiones, acuerdos, normas, establecimientos jurídicos. Desde ahí viene el tema imperialista. No viene desde ahora, que tenemos 25 años en esta bella y preciosa revolución. No, la lucha viene desde mucho más atrás. Tampoco viene de 1958, cuando derrocaron a Pérez Jiménez, o de Medina Angarita, del 41 al 45, y posterior a él de Rómulo Gallegos, el Trenio Adeco, y antes de él, Eleazar López Contreras, Juan Vicente Gómez, el Cabito. No, viene de más atrás, cuando Ignacio Andrade estaba entregando prácticamente el poder derrocado por Cipriano Castro. Los tentáculos, los movimientos de los Estados Unidos han estado allí, los que bloquearon a este país en 1902 y bombardearon este país en las costas del lago de Maracaibo. Cuando llegó el Gerflú, cuando llegaron barcos franceses, italianos, holandeses, alemanes, norteamericanos, y acabaron a cañonazo entero las pobres embarcaciones que teníamos en Venezuela. Llegan más allá cuando los intereses del gobierno de Eleazar López Contreras, cuando viajó a Italia a comprar destructores, submarinos, barcos de guerra, y después que firmaron allá con el presidente Eleazar López Contreras y su ministro de guerra, Medina Angarita, todos esos barcos y todo ese poderío naval que Venezuela compraba, no se lo dieron, no se lo enviaron, se preparaban para la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos han impreso, nos han logrado imprimir un papel, casi que como dice el pensamiento de Eduardo Galeano en su obra Las venas abiertas de América Latina, dice algo así. Yo era muy muchacho realmente cuando lo leí, pero decía: hemos guardado un silencio casi parecido a la estupidez. Por eso este pensamiento de José Esbarra, ¿no? ¿En qué infierno acabaremos los equivocados? Los que no fuimos genios, los que no fuimos dioses, los que vivimos de prestado, que conocimos la luz y nos detuvimos a jugar en las sombras. ¿Qué será de los vencidos y lejos? Hemos sido eso, una resistencia, y tenemos una historia que tiene antecedentes, que no comienzan con la revolución bolivariana de hace 25 años, que venimos de siglos atrás cargando, empujando, no una botija, pero sí un saco de muchas cosas duras, algunas de ellas privilegiadas, otras no tanto. Hay que estudiar a los pensadores, al pensamiento de Europa y de Estados Unidos para la dominación. Son Alfred Teller Mahan, él fue el que creó, el que ideó y propuso y dirigió tomarse esta parte de Cuba, Guantánamo. Él fue el que bajo él se creó dominar en el Pacífico Hawái, las Islas Guam, también el control sobre Filipinas. Él propuso al Departamento de Estado: vamos a crear una armada, una fuerza naval poderosa. Era el hombre de los mares, de los océanos. Vamos a adueñarnos del canal del Golfo de México. Vamos a adueñarnos después de algo que se va a llamar después y que va a existir, que hoy en día está, que es el canal de Panamá. No existía, estaban los franceses allí trabajando. Y vamos a crear una armada para dominar todo el Caribe. Todo el Caribe. Y esa gran armada que va a controlar todos estos océanos, que vamos a hacer poderoso para transportar nuestras tropas, después toma otro cuerpo. Luego de Alfred Teller Mahan viene Mackinder, otro ideólogo de los Estados Unidos. Y luego viene y aparece Nicholas Spillman.
Ese fue un hombre que jugó un papel y teorizó hasta el fin de su muerte en la Segunda Guerra Mundial, en 1943. Y él creó un concepto que lo puso en práctica hoy en día las salas situacionales del Departamento de Estado, del Pentágono, de la CIA. Hay una estructura, ¿eh? No es que llegue un gobierno demócrata e inventa una cosa, y es que sale un gobierno republicano e inventa otra totalmente distinta, ¿no? Hay una hegemonía de pensamiento imperialista en Estados Unidos de una forma clara. Algunos más fuertes, unos más radicales que otros más distensivos. En el 1979, en el gobierno de Jimmy Carter, se crea el primer comando militar instalado fuera de territorio norteamericano. Y dicen cosas como esta: Arabia Saudita, capital Riad, allá en el Golfo Pérsico, eso es como nuestra, eso es como una hermana, eso es como una hija nuestra. El que se mete con Arabia Saudita le vamos a implementar todo el poder nuestro. Por eso se crea la doctrina Carter. Justo cuando triunfaba la revolución islámica, justo cuando fue asaltada la embajada de Norteamérica en Teherán, durante 444 días se hicieron 4 incursiones militares y los Estados Unidos no lograron rescatar a los norteamericanos. Estaba llegando Juan Pablo II al Vaticano, Carol Joseph Botila, pensamiento anticomunista fuerte, colocado también allí como pieza. También fue colocado allí como pieza Saddam Hussein. Saddam Hussein fue también colocado allí como pieza. Empezó la guerra Irán-Irak cuando triunfa la revolución islámica hasta el año 1988, 1 millón de muertos. 1979 cambió el mundo. 1989, 10 años después, cae la Unión Soviética, el muro de Berlín, la unificación de las Alemanias, la invasión de Saddam Hussein sobre Kuwait, posterior a eso al 92, la guerra del Golfo. O sea, vean ustedes cómo, según el mandatario que ha estado allí en Estados Unidos, ha recrudecido, ha dado movimientos, ha hecho movimientos. Pero el problema no es repetir hoy en día: la culpa fue de George Bush, o la culpa fue de Obama, de este otro que era padre e hijo, eran los Bush, ¿no? Uno que fue padre, otro que fue hijo, ¿no? Ok, los dos gobernaron allí, ¿no? Carter, Adams, Clinton, Obama, el otro que salió recientemente, Biden, o el que está ahora, Bush, sí, Bush también, Bush 1 y Bush 2, ¿no? Ajá, Obama, Biden o Donald Trump. Detrás de ello hay una estructura de poder. Detrás de ello hay un modelo teórico, histórico, que se pule, que está vigente, que son teorías. Es el concepto Estado-Nación de Norteamérica. Cada país tiene un concepto de Estado-Nación y en eso los norteamericanos no han dejado perder su peso. Mire ustedes, como el mismo Donald Trump ahora ha dicho, tenemos que volver a las bases, a los cimientos, a la teoría, al sueño de lo que es ser América. América debe ser grande. Y él entonces se está proponiendo, cuando vemos las tesis de estos autores, están refundando el imperialismo. Algunos dicen, quisiéramos que el imperialismo está llegando a su fin. Algunos dicen y afirman, el factor dólar se está acabando. Yo tengo otra posición, debo confesarlo para entrar por allí. Yo no veo ningún imperialismo agotándose ni saliéndose prontico, ni tampoco veo ningún dólar suplantándose prontico, al no ser que los BRI avancen de una manera dura, exponencial, clara, profunda. Yo lo que veo, lo que interpreto en este momento, lo que yo veo, puede ser que esté equivocado. Vengo a dejar aquí un pensamiento. Ustedes que son unos
unas personas, unos ciudadanos que se han ido formando a lo largo de este diplomado, pues mire, tienen un valor impresionante en la formación del esfuerzo que se hace aquí todas las semanas, ¿ok? Todas las semanas se hace aquí un enorme esfuerzo. Entonces, por eso les dejo ideas atrevidas, incluso para que me coloquen en el paredón del juicio. Lo que veo yo en este momento con la presidencia de Donald Trump es un imperialismo, es un Estados Unidos, es un supremacismo que se refunda. Cuando vemos las tesis de estos señores, la de Mahan de 1890, la de Spearman de 1943, ellos hablaban de controlar las tierras de borde, ellos hablaban de controlar, de no dejar pasar el poder de Europa del Mediterráneo. Ellos hablaban de que África, con todos sus recursos, jamás fuera una potencia, que África no tuviera acceso a sus recursos, y lo han logrado. De repente la más desarrollada es Johannesburgo, que pertenece a los BRICS, o lo más desarrollado sea el Magreb, el lugar bendito por donde cae el sol, los bereberes, que arranca en los saharauis. Allí también está Argelia, que pertenece a la OPE. Está Túnez, donde se dio la revolución del PAN en enero de 1911, cuando Mohamed Bouazizi, un ingeniero, se inmola a los bonzos, se vacía un balde de gasolina y se prende. Eso hizo caer el gobierno de Ben Ali. Él hizo el 17 de diciembre del 2010, el 5 de enero del 2011 fallecía. Todo Túnez fue a su entierro y Ben Ali cayó y salió con lingotes de oro, con aviones de lingotes de oro hacia Arabia Saudita. También como lo hizo Salem abajo, en las costas del Índico, allá en la entrada del Cuerno de África, Yemen. Lo que cuando dijo Europa, hay un país que comercia oro negro en polvo. ¡Wow! Fueron a ver qué era y lo dominaron. Eran también los días del Imperio Otomano. Era el café, las rutas. Ellos lograron. Bueno, y después de Túnez sigue Libia, ¿verdad? Y allí más o menos, no voy a decir fallece o termina, perdón, el término es termina. O inicia o termina, pero allí llegamos a la garganta del Mediterráneo, que es Siria, capital, Damasco. ¿Ok? De Libia para acá, esos son los bereberes. Y ese es el norte de África, el que está más desarrollado. Pero Europa, en sus guerras por el control de otros países, es lo que se ha llamado la guerra de borde, el control. Mahan habló del mar terrestre, habló Mahan. Pajarito Nicholas Spearman habló del control terrestre. Mackinder habló del control de los aires. Ahora, cuando vemos que Elon Musk habla de que tiene millones de dólares para ir a controlar a Marte, cuando también vemos las intenciones de los rusos de llegar a Marte, estaríamos abriendo una nueva teoría, la teoría espacial, la del espacio. Eso sería tema para una tesis doctoral o sería tema para un ideólogo. O sea, cómo normar el tema en el espacio. Una cosa impresionante, ¿no? Pero hacia allá vamos. Hacia allá quiere ir China, hacia allá quiere ir Beijing, Moscú y Washington. Los tres quieren llegar a Marte. Y seguramente lo van a hacer. Y están invirtiendo los gringos en la NASA, en Caño Cañaveral. Acuérdense que los gringos tienen casi que una batería de satélites, ¿no? Unos 7,000 satélites, ¿no? China está de segundo lugar. Ellos se han dedicado al avance como Estado. Como Estado se ha dedicado China, se ha dedicado Rusia al avance científico como Estado.
Ese debe de ser el papel. Vean ustedes las lecturas, ¿no? Vean ustedes las hojas, las páginas que comienzan a caer ya. Entonces, Spillman habla del Rhineland. Alfred Mahan habló del Hinterland, del corazón. También hablaron de los pivotes, de la energía. Y ellos dijeron y coincidieron, allá, vean donde dicen Hinterland, arriba está la Federación Rusa, lo ven allí en oscuro. Bueno, ellos en estas teorías coinciden que el corazón del mundo, que es lo más importante para nosotros, el corazón, ¿verdad? Bueno, entonces llevémoslo a lo geográfico, a la tierra, llevémoslo al espacio. Lo más importante para los imperios es el Hinterland, es el corazón, es donde está el Mar Negro, es donde está Ucrania, es donde están las tierras raras, es donde China dice que va a llegar la ruta de la seda, una confluencia de cientos de ferrocarriles para dominar buena parte de la Eurasia, de la Europa del Este y de Europa normal como tal. ¿Por qué Bush dice, me venden Groenlandia, me dan Groenlandia, me traspasan Groenlandia, como quiera llamarlo Bush, Donald Trump? Porque las Naciones Unidas hablan, las Naciones Unidas saben de todo. Entonces algunos especialistas que, bueno, no están tan equivocados. Hay gente metida en la parte ambiental y ya predicen, según cálculo, los ambientalistas, los científicos, pues predicen y se ven las cosas y se hacen pruebas. Se estima que de aquí al 2070, es decir, dentro de unos, 45 años, ¿no? 45 años, el Polo Norte prácticamente va a desaparecer, el Ártico, y Groenlandia se va a poder transitar, caminar, abrir rutas, abrir caminos. Rusia, la Federación Rusa, antes tenía 22 millones de kilómetros cuadrados. Imagínense ustedes, 22 veces Venezuela. Aquí a veces no podemos, que no podemos. Ajá, aquí que no podemos, que está lejos, que el Amazonas, que los indígenas, que yo no sé qué más, que los ríos. Bueno, imagínense, y Rusia cuando tuvo 23 millones de habitantes, 23 millones de kilómetros cuadrados. Ahora tiene 17, porque se fragmentó. Salió Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Bakú. O sea, salieron 7 u 8 regiones más, 7 u 8 estados distintos hasta Ucrania. Eso fue en 1989, 1990, saliendo del gobierno de Mikhail Gorbachev y con el gobierno del señor Boris Yeltsin, que le gustaba bastante el vodka. Por eso el licor es malo en exceso. Pone la gente a volar y firmaron y sacaron e hicieron lo que se les antojó y empezaron a acabar con la Unión Soviética. Si hablaba en ese momento, se comenzó a hablar. Todos los que estamos aquí lo recordamos, porque todos somos jóvenes, lo recordamos. Se comenzó a hablar en ese momento incluso de la mafia rusa, la temible mafia rusa. ¿Se volvió a hablar de eso? No se volvió a hablar. Putin llegó y puso la mano al Estado. El interés nacional. Digo eso porque la Federación Rusa casi bordea el mundo por el Ártico. Casi le da la vuelta completa al mundo. Y en la teoría del Hinterland y del Rhineland es importante la extensión y los territorios. Y entonces de ahí caemos para acá. Vamos a ver aquí. Ajá. De ahí de esas líneas divisorias caemos acá. No es de casualidad. No es porque se le ocurra a la revolución bolivariana, venezolana, desde el presidente Hugo Chávez Frías y ahora al señor presidente Nicolás Maduro en el tema con Guyana. Es que ellos saben que para dominar regiones
que se han ido, que han tenido otras escogencias de gobierno. Recordemos hace unos pocos años atrás la lectura que había sobre América del Sur. Nuestro norte es el sur. Allí estaba Lula, cuando pensábamos que Lula era otra cosa. Estaba el de Paraguay, que era un sacerdote. Lugo, ¿no? Lugo, ¿no? ¿Cómo se llama? Alfredo Lugo, ok. Fernando Lugo. Estaba Correa, Evo Morales, el presidente Kirchner. Entonces, hubo un intento realmente de que las cosas cambiaran. Solo que años después, nosotros también vemos y observamos los errores. Ya pasó en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética. Y ya también nos pasó en Sudamérica. Nosotros hemos sido tan nobles nosotros, porque los venezolanos tenemos muchos defectos, ¿no? Pero entre una de las virtudes que tenemos los venezolanos es el liderazgo y la nobleza y la solidaridad y la integración y el pensamiento de Simón Bolívar. Pero eso que nosotros pensamos que tenemos en nuestro gen, en nuestro coeficiente, pudiese ser, ojalá yo no esté abusando de las ciencias médicas, pero eso es muy distinto a lo que se piensa y se siente en Sudamérica. En Sudamérica hay verdaderas oligarquías manejando eso. Y todo el sueño que nosotros tuvimos, hoy en día los Estados Unidos empiezan a recuperar sus tierras, su borde, y han presionado a algunos que ayer creíamos que eran revolucionarios, que eran de cambio, y bueno, hoy ya abiertamente tienen otras tendencias. Se lo agradecemos a los Estados Unidos por aclarar la verdadera tendencia de Lula da Silva. Se lo agradecemos a Estados Unidos. Le agradecemos a Estados Unidos por haber aclarado la verdadera tendencia de Lenín Moreno. Lo agradecemos a Estados Unidos. Para que él saliera Lenín Moreno y demostrara lo que es. Bukele, del Frente Farabundo Martí por Liberación Nacional. Su papá también, no me voy a meter con la nacionalidad de ellos, pero hay que conocerlos. También del Frente Farabundo por la Liberación Nacional, Martí, ¿era que se llamaba? ¿Cómo? Farabundo Martí. Gracias. A mí ya se me olvidan muchas cosas. ¿Cómo? Ah, ellos son de origen palestino. Ah, está bien. Eso no lo sabía. Gracias, compañera, por el detalle. Bien. Nosotros instalamos allí un barco. Digo nosotros PDVSA, digo nosotros el país, digo nosotros la nación, porque todo lo que pase aquí somos nosotros. No el gobierno, nuestro gobierno, no PDVSA, la industria petrolera, no nuestra industria petrolera, porque todos los que estamos aquí, el sábado fuimos y votamos y estuvimos eligiendo a las nuevas autoridades, ¿verdad? Entonces, las autoridades no eligen solas, las autoridades las vamos eligiendo nosotros. Bueno, ellos después se quedaron con riquezas de nosotros. Mire, allí se instaló un barco. Ese barco era como un barco madre. Llegaban otros barcos pequeños y trasegaban popularmente, le echaban gasolina, gasoil, derivados, y ellos lo agarraban con manguera y lo montaban en cisternas, como en gandolas, esas que andan por ahí por la calle, por la ciudad, en las estaciones de servicio que tenemos, y lo llevaban a las alcaldías del Frente Farabundo Martí. Eso generó millones. Bukele se dedicó con su padre y otros bandidos más y se compraron grandes propiedades en El Salvador. Casas, mansiones, terrenos. Les gusta la parte inmobiliaria. Igualito a Donald Trump. ¿Qué le gusta? La parte inmobiliaria. Entonces ahora viene una crítica por nosotros. Y de paso nosotros construimos allí un patio de llenado de 300,000 barriles. Lo que pasa es que PDVSA siempre nos confunde, ¿ve? El término ingenieril, un patio de llenado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es un patio de llenado? Un patio de llenado. Bueno, imagínense ahí el Jersey, donde están los tanques del agua, del acueducto, de aguas de Mérida. ¿Han visto los tanques de agua? Ahí. Bueno, imagínense varios tanques que tienen capacidad para 300,000 barriles
Entonces, son varios de esos círculos, de esos grandes tanques, es lo que se llama un patio de llenado. También como Tacoba, sí. Para los que han ido allá a la playa, ¿a cuál playa has ido allá a Tacoba? A la de los militares. Hay una de los militares que es aquí muy bonita, allá en La Guaira. Entonces, nosotros guardamos silencio. Yo he sido un crítico ante eso. Nosotros guardamos silencio ante las propiedades que dejamos en El Salvador, las que dejamos en Nicaragua, un patio llenado de 1 millón de barriles de petróleo, combustible, lo que le quieran meter. La refinería Abreu de Lima en Brasil, la empresa de República Dominicana de Petróleo, que nosotros compramos casi el 49, el 50% de las acciones, las 3 grandes centrales eléctricas que dejamos en Haití, y así 30, ¿cuánto fue? 30, 38, algo así, gracias a Dios se me ha olvidado. Las empresas que dejamos de PDVSA en Sudamérica, no queda apenas una sola, de la de El Salvador. ¿Qué es lo que hablan estos teóricos? Que ellos ejercen su poder por el control que hacen sobre los espacios de otros países. Por eso el tema de Guyana. O sea, esas líneas divisorias son la clave del poder mundial y es la planificación de los intereses, es la planificación de la política de un país por sus intereses. Estados Unidos tiene su interés de nación. Nosotros tenemos que terminar de refundar nuestro interés como nación. Ok, tenemos ya líneas muy claras, el pensamiento de Simón Bolívar. Pero también nosotros tenemos que fundar nuestro interés hasta donde nosotros deseamos llegar. Nosotros deseamos llegar, y lo vimos muy claro, hacia toda Sudamérica, ¿verdad? Por eso aquel pensamiento, nuestro norte es el sur. ¿Lo recuerdan? Pero en mi opinión, eso cambió. Eso cambió. Eso no sirve ahorita. Pudiésemos decir que eso no sirve ahorita. Nosotros tampoco es que vamos a estar cambiando el interés nacional de uno o de otra parte según nos convenga. No, pero nosotros tenemos que aliarnos, porque el mundo se alía. No es malo aliarse. Solo nos perderíamos. Solo sería un suicidio verdaderamente. Nosotros tenemos que tener relaciones con países donde tengamos ganancia, apoyo político, posicionamiento, liderazgo, reconocimiento, como por ejemplo, ¿qué organismo? La OPEP. Nosotros en la OPEP tenemos que fortalecerla, porque si yo observo acá y lo observan ustedes, que el anterior secretario general de la OPEP, el señor Mark Kindle, él era de este país, por cierto, es de la Nigeria, es de la OPEP, tiene como 140 millones de habitantes, Nigeria, él era allí, pero ya finalizando su mandato de secretario general, él falleció. Y vino a Venezuela antes de eso, y le dijo al presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores: usted es un califa, usted es un maestro, usted es un señor. Veamos nosotros el papel, el llamado, la identificación, el respaldo, el compromiso que nos sigue dando una organización tan grande que nosotros fundamos. Eso para nosotros es un Greenland, porque nosotros quisimos llegar en espacio, en la periferia de muchos países. Solo que, en mi opinión, también cometimos un error. Y no se lo va a achacar a la revolución bolivariana, porque la OPEP está fundada del día 14 de septiembre de 1960 por el maestro Juan Pablo Pérez Alfonso. En Bagdad, sí señor. La OPEP tuvo un papel importante, solo que después los gobiernos cambiaron. Y el sentimiento nacional nuestro solamente quedó para que la OPEP sea una cosa de negocios. O sea, de que coloquemos petróleo, de que no tuviésemos un espíritu de integración.
O sea, nosotros estábamos hablando de la OPEP, desde el gobierno de Medina Angarita, que gobernó este país desde el 5 de mayo del 41 hasta el vulgar y asqueroso y sucio golpe de Estado del 12 de octubre de 1945, el que creó la ley de hidrocarburos de 1943, la anterior fue del 38, la otra, la primera y la segunda fueron del 20 y del 22, con Gumersindo Torres, un médico, era el ministro de Petróleo de Juan Vicente Gómez. Esa es nuestra historia, esos son nuestros antecedentes. Allí se empezó a hablar de la OPEP como un organismo de integración modular, amplio, que empezara a abarcar el mercado, la periferia de muchos países. La OPEP casi que distribuyó el 50-60% en ese momento del petróleo que necesitaba el mundo. Entonces, en el año 64, 1964, llegaron los Estados Unidos, crearon el Departamento de Energía, donde colocaron a ideólogos, colocaron a pensadores, colocaron a tanques pensantes, lo que se llaman los think tank, tanques pensantes, gente que da ideas, especialistas, un ser humano igualito que cualquiera de nosotros, solo que estudia esa área, ese proceso, estudia la geopolítica, como Michael Clerc. Lo leo, tiene 3 importantes libros: Guerra por los recursos, Petróleo y sangre, Planeta sediento, recursos menguantes. Tiene otros en inglés. Yo con el inglés nunca me he entendido bien, ni con las matemáticas tampoco. Entonces, ese señor es asesor del Departamento de Estado en el tema petrolero y dice cosas interesantes. He aprendido muchas cosas interesantes de él. También está Alfredo Jalife Rame. Él es libanés, él está en México, uno de los maestros de la geopolítica mundial, incluso amigo de Venezuela. A veces conversamos, cuando él está más de humor que yo. Conversamos a veces, nos escribimos y realmente hay posiciones interesantes del maestro Alfredo Jalife Rame. Entonces, la geopolítica comienza a ser una universidad. La geoestrategia, la seguridad y defensa, en base a los intereses que tiene cada uno de los países. Si nosotros pensamos y creemos y nos orientamos que nuestra revolución, que nuestro gobierno, que nuestra nación, Estado y gobierno, Estado y gobierno, 3 cosas distintas. Si nosotros pensamos de que eso debe tener un papel importante, bueno, nosotros debemos de recurrir a formar pensadores de esto, los discípulos, geoestrategas, como lo hizo Estados Unidos con Alfred Teller Maja, con Mackinder y con Nicolás Spillman. Ellos, en su concepto de nación, estos son sus inspiradores para la energía, para el control, para la guerra, para los recursos, para acaparar y para hacer lo que se les antoje. Y como estos son sus estrategas y tienen ese concepto de Estado-nación, entonces tienen sus teóricos en el área naval, en el área militar, en el área armamentista, tienen sus científicos y los forman y tienen diferentes estructuras para gobernar y para presionar a otros países. Y bueno, y lo han hecho así. Han mandado a sus embajadores, han mandado a sus secretarios de Estado a los demás países, hicieron un trabajo poco a poco y llegaron al nivel y al punto de poner gobiernos casi que exclusivos de su pensamiento en el mundo. Lo hicieron en África. Yo se los he dicho aquí varias veces. Cuando Bill Clinton andaban distraídos con el caso ese famoso de Clinton, él estaba formando a un equipo de diplomáticos para tomarse África, donde ellos consideraron que debería de ponerse más flexible el tema de la obtención de petróleo. Y agarraron a sus embajadores, a sus diplomáticos, y lo formaron. No fue que le dieron una charlita, no.
Es que lo sentaron en laboratorios, así como se sientan ustedes aquí semanalmente, y dele, y estudie, y compare, y lea. ¿Me entiendes? Y lo formaron y les crearon leyes y estudiaron a cada país, porque en Norteamérica tiene especialistas sobre muchos temas. Si estalla un lío el día de mañana con Burkina Faso, como estalló con Mali, con Yemen, antes era del norte y del sur, hasta el año 84, 94, perdón, que se volvieron a fusionar. Si estalla un lío con Cuba, dígame con los rusos, le sobran los especialistas, los que le dan lecturas, los que están leyendo a diario, hacia dónde van los rusos, hacia dónde va China, para ellos establecer sus relaciones internacionales y para imponerlas. Entonces digo algo, no es malo que una nación, que un país tenga sus especialistas, pero nosotros estamos lejanos de ellos. El único especialista que tenemos en Venezuela sobre Guyana es el señor general Pompeyo, ¿no? Pompeyo, ¿no? Pompeyo, lo ascendió a estudiar el señor presidente Nicolás Maduro. ¿Ah? Pompeyo Torrealba lo ascendió de coronel a general. Pero ojo, nosotros tenemos que estudiar Guyana, porque allí se está dando el Greenland, se está dando el tema de las tierras de borde para empezar a controlar a quien se le salió de su juego, Venezuela, a quien planteó la CELAC, a quien planteó UNASUR, al que le dio un papel, no, al Mercosur, le dio un papel al Mercosur, ya eso existía, ¿verdad? Y bueno, hoy la CELAC y la UNASUR están caídos, prácticamente están desaparecidos, ¿no? El presidente de Argentina, el expresidente Fernández, que fue tan ladrón que se trajo la estatua de Kirchner de allá de la línea divisoria del mundo de Ecuador, porque Lenín Moreno mandó a cerrar la sede de la UNASUR. Él dijo, no, voy a proteger la estatua, me la llevo para Buenos Aires y la estatua se perdió. Hasta eso lo robaron. Hay que preguntarle al señor Fernández dónde está la estatua de Néstor Kirchner. Eso se le llevaron para Buenos Aires. Entonces, todo eso ha tenido especialistas sesudos que se han sentado a cómo desmontar cada una de las posiciones venezolanas. Y una de esas posiciones se da en Guyana, se da con la Chevron, porque a partir de allí los Estados Unidos están cercando el hemisferio a América Latina y a Sudamérica para que nuestro pensamiento no vaya más allá. Surinam, que es un país que está al lado de Guyana, también de Guyana francesa, tiene problemas también con nuestra zona en reclamación, porque Guyana, Georgetown, el gobierno de Georgetown, la capital de Georgetown, le quitó terreno a Surinam. Pero para callarlos, ahora agarraron a un canciller de él, a un diplomático de Surinam, y lo nombran secretario general de la OEA. Bueno, casi que todos aplaudimos, ¿verdad? Porque el que venga no importa, ¿no? Con tal de que se vaya el que está, ¿no? Con tal de que se vaya Almagro, ¿no? Por cierto, de los grupos más radicales de los Tupamaros de Uruguay, con el señor Pepe Mujica. Ellos eran los grupos. Pepe Mujica estuvo preso, estuvo encadenado con alambres de púa. Se dice que Héctor Mujica se desconectó, tuvo fuerza mental y se desconectó para aguantar aquello, lo que le pasó cuando joven, una cosa realmente horrible, y sobrevivió. Respetado eso de Héctor Mujica. A mí en lo particular ahora no me gusta la posición de Héctor Mujica con Venezuela. ¿Cómo? Pepe Mujica. Héctor Mujica era el que fue candidato presidencial en el año 83, periodista, claro, del Partido Comunista de Venezuela. Yo recuerdo que del 83 ganó Luis Herrera Campins, ¿se acuerda? Por ahí esa campaña. Yo era un muchachito, un tripón, imprudente, y me acuerdo de ese momento, tengo un poco mi recuerdo, que en una caravana sobre un camión logré ver a Héctor Mujica, porque era candidato a la presidencia
a la presidencia de la República. Y supe que habían ganado los copellanos con Luis Herrera en ese momento, porque los copellanos arrancaban las matas de plátano, de chocheco, de maduro, de cambure, y las montaban en los camiones y hacían caravanas, porque eran verdes, ¿eh? Son verdes ellos, ¿eh? ¿Me entiendes? Pero eso quedó, todo eso quedó para la historia. Yo lo vi, lo vi por las caravanas en el pueblo donde vivía. Muy, claro, claro, claro. Uh-huh. Les cuento algo más. Una señora llamada Blanca, una señora llamada Blanca se mudó al lado de la casa de mi mamá. Mi mamá, con los años, ellas dos, Sara y Blanca, llegaron a ser prácticamente hermanas. Hermanas. Era Blanca Mujica, la hermana de Héctor Mujica. Y cuando Héctor Mujica murió aquí en Mérida, fui con su hermana que vino, Blanca Mujica, a la Pedregosa Baja, o son la Pedregosa, cerca del puente de la Pedregosa. Fui a ver en la casa de Pedro Rincón Gutiérrez cuando estaban velando a Héctor Mujica. Y me acuerdo de la señora Blanca, mi hermanito, y lloraba. Después ella se fue a República Dominicana y allá falleció. Nosotros éramos amigos, nos criamos de niños viendo a Blanca Mujica, una señora grande, era hermana de Héctor Mujica. Bueno, se habla de una unidad política mundial y la unidad del mar mundial. Por eso es que a mí me gusta mucho venir para acá para el diplomado de Medellín, porque uno puede echar todos esos cuentos, ¿verdad? Y sentirse como en familia. A mí siempre me gusta coger para acá. No sé, no sé. Después hay otro amigo mío que los Mujica tenía una sobrina, se llamaba Rosana, estudió aquí estudió en la UCB psicología y vino a estudiar aquí medicina. Era hermosísima, hermosísima. También la conocí a ella acá. Yo era muy muchachito, me enamoraba mucho. Cuando era muchachito me enamoraba muchísimo, sufría de ese mal. Todavía me queda algo. Se establece una diferencia entre la unidad de incluir el aire y la exploración del mundo entero. Es la diferencia de Mahan con Spielman. La política exterior de cualquier nación se afectará más que a sus vecinos inmediatos, afectará la alineación de las naciones a lo largo de las regiones del mundo. Ve las teorías de los Estados Unidos, ¿no? La movilidad marítima, entonces, Mahan, abre una nueva estructura geopolítica, el imperio de ultramar. ¿Qué hace Estados Unidos en el Pacífico controlando a Hawái? El imperio de ultramar. ¿Qué hace Holanda Holanda y otros más controlando las ABC, Aruba, Bonaire y Curazao, aquí en el Caribe? El imperio de ultramar. Incluso Martinica pertenecía a Francia, era, ¿no? Martinica se agarró, tomó su independencia. Pero ¿qué hacía aquí en el Caribe, cerca de nosotros, Martinica, dominado por Francia? Esa es la hechura, ese es el modelo en el cual se teorizó. Epa, no se anduvo jugando, no fue un juego. Lo que pasa es que a nosotros nos incomoda, no nos gusta, pero para que ellos dominaran y sigan dominando todos esos territorios a cientos de miles de kilómetros de sus capitales, es porque hay una estructura, es porque hay unos ideólogos, es porque hay una seguridad. O sea, nosotros tenemos que observar eso, no para parecernos a ellos, sino para establecer cuál debe ser nuestra conjetura para la lucha, para la estrategia de llegar, para la forma de nosotros equilibrarnos frente a ese mundo actual. Ojo, ese mundo que da muchos cambios a cada rato y a cada momento, no está hablando de eliminar aquello, de desaparecerlo,
de llevarlo hacia otro lado. Ese mundo tiene dos ingredientes que son muy importantes: lo geográfico y lo económico. Por eso es que en lo geográfico a nosotros nos han bloqueado. Tenemos un bloqueo. O sea, tenemos que ahora saber movernos, ¿no? ¿No? Yo por lo menos he dicho, cada vez que veo a Belén le digo, ¿no? Nosotros debemos tener cuidado con lo que decimos de Estados Unidos y Estados Unidos, porque cuando leo a mis maestros, que hay que reconocerlo, los expertos en geopolítica, todos dicen, y como, y como he dedicado mi vida a a la geopolítica, todos mis maestros dicen a los que leo y con algunos que hablo en el mundo: cuidado con las provocaciones, cuidado con las declaraciones, cuidado con las propuestas, cuidado con las intervenciones con Estados Unidos, porque los que los han enfrentado hoy están, quién sabe, debajo de cuál tierra. ¿Dónde quedó Saddam Hussein? ¿Dónde quedó Muammar Gaddafi? Torrijos, era de ellos, era de la CIA, Noriega. Eso también hay que decirlo. Nosotros no debemos tapar las cosas que también cometen los que llamamos de izquierda en América Latina. Noriega era un hombre de la CIA, en mi opinión. Otros llegarán y dirán, no, es un revolucionario. Bueno, en mi opinión, la mía tampoco tiene ningún peso, pues. ¿Ah? La chamorro era más de ella que nada, o sea, de broma que la chamorro no desayunaba en la Casa Blanca todos los días, viajaba y venía. ¿Ves? Entonces, con todo eso, el otro, el que llamaban comandante cero en Nicaragua, era, ¿no? Él también tuvo su papel, después volvió, después tal, ¿no? Pero, Tomás Borges, no, él era salvadoreño, era el comandante que llamaban el punto cero cero. Recuerda que muchas cosas se me han olvidado. Bueno, ellos dicen, se quedó al aire, ¿verdad? Ellos dicen que el tema con los Estados Unidos debemos de crear una escuela Edén Pastora. Gracias, mi camarada. Le decían el comandante cero, ¿no es que le decían? Edén Pastora. Creo que también aquí había otro Edén en la lucha armada que era margariteño, que después se volteó con los adecos, que escribió un libro, se volteó a favor de los adecos, que escribió un libro sobre la izquierda de Venezuela. Tenía un nombre así parecido a Edén Pastora, Pastoreidra. Pastoreidra. Eso es buenísimo venir para el diplomado de Belín, porque uno aquí, mire, empiezo a sacar la memoria, toda la tengo buena. Era de la izquierda, después pasó a los adecos y escribió un libro. Del MAS. Le dieron un tiro. Los adecos le dieron un buen tiro para que él se fuera a D. ¿Ves que hace más en los grupos progresistas? Yo por eso cuando llaman a diplomado de Belín, yo vengo porque, mire, la memoria se me expande. Se me expande, como dice aquí. Todo Estado tiene la naturaleza de expandirse. Brasil quiere llegar a la Antártida. Está reclamando un territorio. Dice que por derecho de ultramar, pasar por encima de otro país, tiene derecho de llegar allí. ¿Tú sabes qué quiere Brasil? Me digo, profesor, ¿sabes qué quiere Brasil? Antes que se me vaya esta idea. Eso lo decía el maestro, el de Lara, Fermín Toro. Fermín Toro. Brasil quiere llegar a tener un puesto de seguridad en el Consejo de las Naciones Unidas. ¿Sabe qué? El presidente de Brasil ha logrado algún acuerdo porque él aspira a tener un proyecto atómico que los Estados Unidos nunca se lo han permitido. Y ese ha sido el equipo que le hemos dado en cuanto a
Claro. Eso es cierto. Incluso eso me hace recordar el gobierno de Jair Bolsonaro, cuando le tocaba presidir los BRIC. Los rusos no lo dejaron, dejar ese loco presidiendo los BRIC, ¿no? Les dio peor la cosa, ¿no? Entonces, por segunda vez repiten, los rusos repiten en la presidencia. De ahí fue donde dije y advertí que Venezuela, que no tan solo Venezuela no entraba a los BRIC, lo escribí, sino que el próximo presidente pro tempore de los BRIC iba a ser Brasil, como en efecto sucedió. Pero a cambio de eso, Jair Bolsonaro voló a Moscú a reunirse con el presidente Vladimir Putin. ¿Para qué? Para discutir la entrega del submarino atómico, subatómico que Brasil le contrata a la Federación Rusa. No, Brasil lo contrató. Seguramente ya llegaría, no sé qué haría el que está ahorita, ¿no? Pero hay una oligarquía en Brasil dura. Hay una oligarquía incluso de Brasil de tomarse a Venezuela, de invadir incluso. Mire, usted sabe quién se salvó por nosotros que lo invadieran. Evo Morales en Bolivia por Chávez. Cuando Chávez dijo, mando los Sukhoi, los Mirá, los FDC para Brasil, perdón, para Bolivia, porque el petróleo, el gas de Bolivia lo controlaban los militares, las empresas militares de Brasil. Y Chávez le ideó una fórmula a Evo Morales que nacionalizó el gas. Por eso se habló del milagro económico de Bolivia en América Latina, ¿lo recuerdan? Ahora dicen que Bolivia está quebrada. Bueno, no nos metamos en los problemas del Palacio Quemado, pero vemos las cosas muy mal. Y Evo Morales, después de recibir 300, 800 millones de dólares, cuando nacionalizó Brasil, Bolivia empezó a recibir casi 3.500 y hoy recibe más de 6.000 millones de dólares. Cuando Evo Morales hizo eso, con asesoría de Chávez, los militares brasileños se disponían a invadir Bolivia. Claro, por eso es que también ahora Brasil se mueve. Cuando nosotros hacíamos ensayos militares, yo hablaba con algunos generales de la aviación y me decían, allá mandamos los Sukhoi para la frontera, para el río, y movilizamos 100 y pico mil de hombres. Y yo veía con mucha atención cómo Brasil también movía baterías de tanques, movía personal militar. De hecho, comienzan a financiarle una autopista, una carretera con Guyana. ¡Wow! Pero Brasil. Lo que pasa es que la emoción era tan grande que no nos deteníamos a ver que Brasil se nos voltea. Hoy que no quede duda que Brasil se nos volteó, seremos amigos de los sin tierra de Brasil, de las semillas de Brasil, de los de las defensores de la Amazonia, está bien. Pero amigos de lo de Palteque, o sea, del Palacio Presidencial, no. En mi opinión, ¿no? Adelante, profesor. Tiene un plan de que dedicar a Venezuela para que Brasil invada Venezuela. El pacto amazónico logró evitar que las empresas norteamericanas nacionalizaran, se apropiaran de plantas exóticas que se mandaron a México, que caen en la Amazonía. Entonces lo frenó haciendo el pacto amazónico. Perfecto. Entonces eso no es nuevo tampoco. El tamaño de un estado es de importancia primordial como elemento de defensa. Cuidar nuestra soberanía, reclamar Guyana, ¿no? En particular, si los centros vitales de un país están muy alejados de su frontera. El centro vital,
la capital. Por ejemplo, la Federación Rusa, Moscú, queda muy cerca de los límites donde está el enfrentamiento con Ucrania, y de ahí al Pacífico, o sea, hay alrededor de más de 4.000 kilómetros. Vean ustedes el espacio, el centro, la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, Denver, Chicago, Washington, el estado, y uno es el estado de Washington, el otro es, uno es el estado y el otro es, bueno, no lo recuerdo, pero hay dos Washington. Entonces, esas zonas, la periferia, la capital, por eso Chávez hablaba en un principio y decía Chávez, recordémoslo, que el centro de Venezuela estaba en Guárico. ¿Se acuerdan que Chávez hablaba y decía que la capital de Venezuela debía quedar en Guárico? Porque es un sitio clave, preciso, geográfico. Chávez hablaba del Hatterland, del Greenland. Chávez había revisado la teoría de esta gente. Chávez dejó una enseñanza a nuestros políticos, a los que están en puestos claves de gobierno, a nuestra militancia, a nuestros seguidores. El tema con los Estados Unidos, con el imperialismo, no es juego, amigos, no es juego. Estas son las teorías. Ni toda la política exterior de un país reside en la geografía, ni ninguna parte de esa política reside enteramente en su misma geografía. Sus relaciones, su equilibrio, su manera de relacionarse con otros. El Greenland, por lo tanto, es una región intermedia situada entre el Hatterland, el corazón, y las potencias marítimas marginales. ¿Ves? Por eso los Estados Unidos juega en la Europa de colocar bases, de alquilar bases, incluso terrenos para bases militares. Por eso tiene bases militares en el Golfo Pérsico, en Kuwait, en Arabia Saudita. Por eso Estados Unidos, algunos autores hablan, lo hemos visto aquí, que tiene alrededor de unas 800 bases militares en el mundo. El Greenland, la periferia, Colombia, más de 32 bases militares que hay en Colombia. Por cierto, ayer, perdón el paréntesis, tuve una conferencia con la Universidad Militar de Colombia y estuvo allí de ponente un general. Dicen de todo contra Venezuela. Estuve allí, abrí la ponencia y estuve defendiendo a Venezuela. Les voy a mandar el link, le voy a enviar el link a la concejal Evelyn para que ustedes lo vean. No para que me escuchen a mí, no, sino para que escuchen al coronel que era ponente junto conmigo allí. Cómo habla y se expresan de Venezuela. Eso fue ayer en Bogotá. Yo estuve aquí, ellos estaban allá en Bogotá. Mire, lo que dicen de Venezuela es lo peor. Escuchen a ese coronel, que son los grupos de la oligarquía colombiana, cómo se expresan de Venezuela. Nos vamos a llevar una sorpresita. Por eso, la presencia de los Estados Unidos de Europa en las islas y continentes de alta mar. Nadie tiene condiciones para competir con el poder naval de Estados Unidos. Lo han perfeccionado. Tienen a verdaderos ingenieros allí. Tienen a verdaderos comandos. Bueno, por eso los CENTCOM y los WESCOM, ¿no? Los comandos unificados, ¿no? El de Honolulu en Hawái, el de Stuttgart en Alemania, siempre se lo repito, el militarmente más armado del mundo, el de la Yugoslavia, el Africón, el de África. Palabras más, palabras menos. Ahora con el sistema de defensa que Estados Unidos coloca en Guyana, deben estar muy alerta la Fuerza de Seguridad venezolana, los militares, porque con una base militar allí, en esa área, allí se empieza a aplicar el Greenland, ¿ves? Custodiar
custodiar las costas. Esa es una estrategia. Custodiar las costas con su gente, custodiar las costas con sus generales, con sus políticos. Adelante. Claro, claro, sí. Sí, China lo desafía incluso. Pero mira, China se queja, ¿no? Pero China no se lamenta. Los rusos lo advierten, China lo advierte, los rusos lo advierten. Rusia tiene más de 10.000 sanciones y por eso no habla de detenerse, ni de crear, ni de paralizarse. Porque Rusia tiene claro su concepto de Estado-nación. Eso pudiese ser fácil yo decirles aquí para jugar con mis palabras, pero eso es la política energética que Putin ha creado, que ha dicho, voy a hacer, dijo Putin, estoy desarrollando una centrífuga petrolera geopolítica con los recursos de Gazprom, con los recursos de Lukoil, de las empresas petroleras y gasíferas de Rusia. Eso sí es verdad que no se cayeron a cuento en los tendidos de tuberías, ¿no? De gasoductos, ¿no? Nosotros ya estamos que si la tubería de 8, 16, 32 pulgadas que utiliza la industria petrolera, si es cocida, si no es cocida, si es tal. Los rusos no andan en eso, ¿no? Hay una zona de amortiguación entre las potencias terrestres, marítimas, y deben defenderse de ambos lados. Causa de problemas fundamentales de seguridad. El Greenland tiene una gran importancia debido a su peso demográfico. Población en el territorio, demográfico, los espacios que debemos de controlar, dónde debemos estar. Recordemos Hugo Chávez, ¿no? Repoblar el sur, cuando ni siquiera hablábamos de problemas con Brasil y menos con Guyana, ¿no? Ya se había advertido, ya había una línea, una política. El Greenland tiene la gran importancia debido a su peso demográfico, sus recursos naturales y su desarrollo industrial. Acuérdese México, el señor presidente López Obrador, ya no vamos a seguir enviándole a Estados Unidos petróleo, vamos a diversificar. Por eso en Venezuela, ahí está el plan de la patria, una universidad del petróleo, una universidad de la OPEP, he hablado de un Consejo Nacional de la Energía, de todo lo que signifique desarrollar y destacar las importancias que tenemos. O sea, usted no tiene que ser bueno en algo. Usted tiene que demostrarlo según las capacidades que tenga el país. Y después, cuando usted lo demuestre y sea bueno verdaderamente, usted lanza estrategias de amarre, de configuración, de relaciones, de materias primas, de intercambio, de formación, de tecnología, de capacitación con muchos países. Y eso es lo que están anunciando. En el año 79, cuando triunfó la revolución islámica en Irán, sus hombres y sus mujeres iban a Cambridge, iban a Harvard, iban a las mejores universidades del mundo. Porque no es malo estudiar, y tampoco lo que se enseña en Cambridge o en Harvard o en Massachusetts es malo. Como tampoco es malo lo que se puede enseñar en la Universidad de los Andes o en la Universidad del Zulia o donde sea. Eso tampoco es malo. Nosotros no vamos a cambiar el pensamiento académico de las universidades, ni de los que dirigen las universidades. Nosotros vamos a tomar la ciencia de las universidades para ponerlas al servicio del país. Gracias, muy amable.
Aquí es bueno venir por Deberín porque lo atienden a uno. ¿Cuántas veces les he dicho cuando fue Vladimir Putin en San Petersburgo? Él es de San Petersburgo. Allí los grupos extremistas le han puesto no carros bomba, autobuses bomba. Los grupos de Cachemira, los grupos terroristas de Ucrania, y los han acabado a toditos uno detrás de otro. Y en el Instituto de Altos Estudios de la Energía, siempre lo repito también, de la energía y del petróleo, Vladimir Putin hizo un doctorado y de allí sacó sus estrategias para que su país, en base al factor militar, al factor energético de hidrocarburos, controlara y dominara y hoy sea uno de los grandes centros y polos de poder que hay en el mundo. Por eso para nosotros no es malo las alianzas que tenemos con la Federación Rusa. Lo que es malo es no aprender. Lo que es malo es dejar que solamente nos envíen a nosotros. Es que nosotros también tenemos que crear. Algunos dicen, bueno, pero es que la revolución islámica, los iraníes, duraron 30 años para tener su gran industria petrolera. Y nosotros tenemos 25 años de la revolución. Y nosotros tenemos 3 siglos explotando petróleo nosotros. Desde 1882 que se dio la primera concesión de la petróleo en diciembre, allá en Rubio, en el estado Táchira. En el Táchira, la petrólea del Táchira. Cuando se trajo desde... había un coronel llamado... ese sí se me fue el nombre. Eso era en Estados Unidos, donde explotaron sus campos petroleros. Ahorita trato de recordarlo. Sí. Pero cuando en Estados Unidos se dio la explotación petrolera, del Táchira viajaron Jaime Bona, que era un barinés, la hija de Manuel Antonio Pulido se llamaba Mercedes, que se casó con un norteamericano, Mercedes Pulido, Manuel Pulido, Manuel Pulido, sí. Bueno, ellos viajaron a Estados Unidos y llegaron allá casi igual Cubo, con vapores, y de ahí se fueron al puerto Villamizar y en ferrocarril arrimaron hacia Venezuela y después abrieron pica y trajeron las principales torres y las principales, algunas máquinas que trajeron de Estados Unidos. Vean lo que nosotros hicimos en 1800 para que en 1882 saliera los primeros, los primeros crudos de Venezuela hacia el Caribe, hacia la zona norte de Santander. Se dice que hasta Mérida llegaban barriles con petróleo que salía allí del Táchira. Nosotros, si algo tenemos que explotar y desarrollar es nuestra fortaleza petrolera, nuestra ingeniería petrolera, crear universidades en ese sentido. Si nosotros no podemos crear ni balas, ni municiones, ni armamento, ni venderle una marca como hace Israel con la Glock, con la Beretta, vendérsela al mundo, porque nosotros no tenemos esa capacidad. La capacidad nuestra es el petróleo, y en eso debemos de dar la vida. Así como creamos la urimulsión, es una creación aquí de la Universidad de los Andes, en el segundo gobierno de Rafael Caldera. El problema de la urimulsión fue el trato administrativo que se le dio. Pero como aquí nadie estudia el derecho petrolero, entonces nadie se dio cuenta que la urimulsión se vendía en tonelada métrica. Y un barril y medio de petróleo, un barril son 158 litros o 42 galones de 3.75 litros. Es un barril. Cuando valía $9, entonces la tonelada métrica era barril y medio. Y cuando valía $9 el barril, la tonelada métrica la vendíamos en $5. Eso nos hizo perder $5 billones a la economía venezolana. Y se abrió el hueco fiscal y nos cobraron el débito bancario en el segundo gobierno de Rafael Caldera y se creó el CENIAL en el segundo gobierno de Rafael Caldera porque se hablaba de déficit fiscal.
pero los especialistas en el tema petrolero, el petróleo como tal, nosotros no lo hemos sociabilizado en nuestra vida. No hablo de sociabilizar el petróleo en las universidades, no, lo hablo de socializarlo en nuestra vida. Allí nos hace falta un imperio de ganas, nos hace falta un alfabeto de conocimientos, nos hace falta despertar las sombras que han tenido una grandísima oscuridad por los recursos de este país. El Greenland tiene gran importancia debido a su peso demográfico, sus recursos naturales y su desarrollo industrial. Repito, las guerras han enfrentado a las potencias marítimas por el control de las periferias. El Heaten al corazón, el Greenland, las tierras de borde. Las luchas de Europa han sido para impedir el control de las periferias. Entre ellas han luchado por eso. Hay dos continentes en alta mar que franquean a la Eurasia, África y Australia. Control sobre el mar Mediterráneo, para que no pase de la línea al Mediterráneo, en los bereberes, el norte de África, ninguno ha sido sede de poder significativo. El caos le impide a África aprovechar los recursos de sus regiones y Australia tiene poco territorio cultivable. Están viendo el poder, la periferia. ¿Por qué no pasa a África a hacer algo más allá? ¿Qué impide a África ser un continente distinto, diferente? ¿Por qué los niveles de pobreza? ¿Por qué 600 millones de hombres y de mujeres sin energía en África? De los 1.400 millones, de 55 países, de 30 millones de kilómetros cuadrados. Europa tiene 10 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 5 naciones menos que África, tiene 50. Y tiene la mitad de la población de África. Y tiene desarrollo y tiene control. Y han salido de allá de Europa y han dominado prácticamente si América Latina ha sido el patio trasero de los gringos, mire, hay regiones de África que han sido la entrada, la salida, el solar, el porche, los laterales de los países europeos. Continúe eso. Quien controla el Greenland gobernará Eurasia. Por eso la pelea hoy de la Federación Rusa. Por eso las relaciones de Rusia con Venezuela. Por eso Rusia quiere que también allí llegue China, Bielorrusia. Por eso combate. Por eso los Estados Unidos tratan de detener la guerra de Ucrania. Porque es un fracaso y porque les pierde su papel y empodera aún más a la Federación Rusa. Porque quien controle esa parte de Europa, por eso Europa, ahora es que la cosa se va a poner buena, por eso Europa se para firme en contra de Estados Unidos y le dice, tú deja de apoyar a Zelensky, nosotros seguimos apoyando a Zelensky. Por eso que con algunos maestros hemos tenido diferencias. La otra vez conversé con el mexicano, con Alfredo Jalil Ferrame, y él no le gustó mi posición de que la guerra seguía, se lo dije en enero. Me dijo, no. Yo le dije, sí. Entonces, él despidió muy mexicano y me dijo, tranquilo, de todas maneras seguiremos siendo los mismos guates. ¿No? Los mismos guates. Guates. Ajá, mexicanos, ¿ves? O sea, me dijo en ese término, ¿ves? Pero bueno, no me he equivocado. Vamos para abrir, la guerra sigue. Y Europa dijo, seguimos financiando la guerra. En mi opinión, la guerra sigue con menos dimensión, pero ¿por qué? Porque es el control que van a hacer los rusos, porque después de esto, Europa va a quedar muy mal parada, no hay triunfo de Europa, no hay liderazgo de Europa. ¿Cómo no? Tienen desarrollo. Alemania es una ciudad ingenieril, no es juego tampoco, ¿no? No es que viven en suburbios ni en barrios empobrecidos, llenos de ratas y de epidemias, a pesar de que París esté inundada de esos roedores. No, tampoco es que vive mal Europa. Hay nivel importante y también se ha tomado muy en cuenta la tercera edad en algunas regiones de Europa.
y hay importantes obras de ingeniería. No hablo de una Europa atrasada. No, esa que vimos en la Ottoman y vimos en Los Miserables y aquella. No, esa no es esa Europa. Lo que sí no hay es un liderazgo grande en Europa. Y lo perdieron en la última oportunidad de la guerra que generaron, la de Ucrania. Están ahogados. ¿Quién le toca ahora? ¿Te acuerdas del comandante Chávez? Ven a mí que tengo flores. Moscú, ven a mí que tengo flores. Eso es lo que se está negociando ahorita para hacia dónde va Europa. El poder británico, vea cómo Rusia ha enfrentado a los británicos, ¿no? La otra vez le dijo Sergei Lavrov, lo llaman el decano al canciller ese. Le dicen el decano. Le dijo Gran Bretaña, un país húmedo y baboso. El poder británico, ruso y de Estados Unidos jugarían papeles claves en el control del litoral europeo, del Greenland, de la periferia de Europa, por ende, de las relaciones de poder esenciales en el mundo. El problema de 10 millones de kilómetros cuadrados, de 750 millones de habitantes, de 50 países. Hay que conocer la geografía, hay que agarrar un mapa. Una de las tareas de este diplomado, Evelyn, es que cada uno tenga su mapa, que lo baje de internet. No vamos a poner a la concejal a buscar plata para que le compre un mapa a cada uno. Eso lo hay, usted pone en Google y salen mapas. Ustedes tienen que leer el mundo desde la geografía, desde sus espacios y conocer los puntos de estrangulamiento. Panamá, el Golfo, el Canal de Panamá es un punto de estrangulamiento. El paso de Balmajá, el estrecho de las lágrimas, es un punto del estrangulamiento abajo en el Océano Índico. El canal de Bósforo. Y así muchos pasos más. Groenlandia, va a ser otro punto de estrangulamiento. El canal de Suez, el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Cuerno de África, son puntos de estrangulamiento donde pasan importantes materias primas. Eso nosotros tenemos que conocerlo porque esa es la geografía de cómo se mueve el mundo. No hay tal locomotora. Bueno, pudiese haber una locomotora alemana, pero ahora hay el tren bala. Y seguramente es una locomotora, pero ahora hay tren bala. O sea, Europa tiene desarrollo, cómo no, pero no tiene liderazgo. Mire, es tan ciega Europa que los grupos neonazis, como el Vox ese de España, que todos los días en la mañana se lo pasa escuchando yo veo todos los canales españoles en la mañana, tengo una hija que es española, entonces en la mañana siempre está el canal de España, y me pongo a desayunar y me como mi lechosa y me pongo a escuchar los canales españoles, todos los días hablando de Venezuela. Es impresionante. Cuando yo veo eso me molestaba, ahora me alegra. Están haciendo lo certero, hablar de Venezuela, porque no están hablando de su liderazgo en Europa, chicos. ¿Ah? Y están en la pelea con el patiquín Pedro Sánchez, que un día habla para atrás y otro día habla para adelante, ese parecito se corre para acá. Había una publicidad de Capriles que a mí me encantaba, estaba Capriles así, ¿no? Y entonces aquí estaba la coordinadora democrática, aquí estaba el gobierno, entonces todos lo acusaban y decía Capriles, ¿pero qué hago? ¿Pero qué hago? A mí esa propaganda de Capriles me encantó. O sea, así está Pedro Sánchez igualito, ¿eh? No tiene un nivel de integración geopolítico, no saben hablar de nada. Se están defendiendo del sistema Pegasus del Reino de Marruecos. El mismo que fue a decir Petro en México cuando se reunió con la señora presidenta de México, que dijo, no, los presidentes de América Latina tenemos que tener mucho cuidado con ese sistema Pegasus de inteligencia. Cuando descubrieron muchas cosas de su esposa, no habla de las cosas de su esposa, porque descubrieron cosas de su hijito, de su nuera, y así otro poco de cositas más, que por esa cosita le han dicho, acá pajarito, di esto contra Venezuela. Entonces, en estos días, alguien me dijo, no, Petro estaba hablando cosas magníficas en Bogotá desde Venezuela, pero otro día cambia. No hay nada magnífico, no nos caigamos a cuento
ni a debacle. No hay nada magnífico del Palacio de Nariño hacia nosotros. No lo hay. Les pido como una tarea. Evelyn, yo me dejé poner tareas hace tiempo, pero les voy a pedir, les voy a pasar el link ahora a Evelyn, al grupo, de la discusión. Yo hablé, aquel discutió con el colombiano Coronel, a que usted vea cómo se expresan de Venezuela. Es asqueante. Es la oligarquía. Es la oligarquía. Esperaremos otras cosas de Colombia, que es un pueblo noble, bello. Colombia tiene cosas hermosas. También Colombia tiene cosas muy modernas, pero también Colombia tiene zonas casi que son de esclavitud. Tiene zonas dominadas por el terror horrible. Colombia también tiene zonas atrasadas. Tiene metro allá en Medellín. Medellín es una verdadera belleza. Cali, ni se diga. Yo estuve una vez en Cali, quedé enamorado de Cali. Yo, bueno, entre las cosas esas que le digo que antes yo era más enamorado, yo quedé enamorado de Cali. Diga, profesor. El equilibrio es el resultado de la intervención activa del hombre, de la actuación. La tarea es escuchar cómo se expresa el coronel de la Universidad Militar de Colombia de Venezuela. Una cosa asqueante, ¿no? Entonces me decían, ¿para qué está ahí? A mí me gusta escuchar todo. Él decía algunas cosas, yo planteaba otras cosas sobre Venezuela. No, ¿cómo más bien no sale el narcotráfico? O sea, ¿cómo se devela que no sale el narcotráfico? Es un gran poder en Colombia. Todas las estructuras de Colombia, wow, el narcotráfico, se dice que hasta la Catedral de Sal de Zipaquirá, que es impresionante, que Valledupar, esos son ciudades del narcotráfico. Hasta en las capillas ha colaborado el narcotráfico en Colombia. Es un suprapoder, o sea, una cosa. Nosotros no tenemos ni idea administrativamente de lo que significa el narcotráfico colombiano acá mismo en Colombia, ¿no? Déjenme leer esta cita. El equilibrio es el resultado de la intervención activa del hombre. Prepararse, capacitarse. De la actuación de las fuerzas políticas. Equilibrio del hombre, intervención activa del hombre, de la actuación de las fuerzas políticas. Los estados no pueden permitirse esperar pasivamente el momento feliz en que un equilibrio de poder traiga paz y seguridad. Poder británico, estadounidense y también el ejercicio que hacen los rusos. El que esté esperando que la paz y el equilibrio va a llegar como el agua bendita o la hostia o la cosa o los abrazos de fin de año, se equivoca. Pero como ustedes son unos señores y una señora formados en el diplomado de Belín, ustedes tienen otra formación y saben lo que es el equilibrio y el desequilibrio del poder. No podemos esperar pasivamente el momento feliz en que un equilibrio de poder traiga paz y seguridad. Si quieren sobrevivir, deben estar dispuestos a ir a la guerra para preservar un equilibrio contra el creciente poder hegemónico del periodo de ese momento. Grandes guerras. El que esté pensando que vamos a otro país de la inteligencia artificial, de la suavidad o de la altivez o de la paz, está equivocado. Pero Bolívar después fue un gran guerrero y sintió que bajo el poder de los sables y de las espadas venció. Y cómo no, conversó con algunos españoles, como que estuvo en Trujillo, con Morillo, ¿no? Se dice que cuando Bolívar fue a conversar con Morillo, llegó en ruana Bolívar. Dice que es donde Bolívar lo ven con una ruana. Y que le dice Morillo, que era general, mira lo que estás haciendo, ¿no? Mira lo que está pasando contra los españoles, ¿no? Y que Bolívar le dijo, ¿acaso 300 años no es suficiente? Porque fue cuando decreta el decreto de guerra-muerte
y los empiezan a ahorcar y a degollarlos a los españoles en La Guaira. Y entonces va un periodista, el de Venezuela Heroica, Agustín Blanco, era periodista, y él narraba episodios, veía los episodios de la guerra, estaban escondiéndose, disparaban y las lanzas y todo, y Eduardo Blanco iba anotando. Y entonces hay un parte que le mandan a Simón Bolívar, le envían a Simón Bolívar en La Guaira. La ejecución comenzó un jueves en la tarde, y el general le escribe como un viernes en la tarde o un sábado en la mañana, y le dice: mi general, hemos duplicado los frentes de ahorcamiento y de degollamiento. Comenzamos desde el jueves pasadas bien las horas de la tarde y hasta hoy sábado no nos hemos detenido. No les tembló el pulso a los venezolanos de La Guaira, como tampoco le tembló el pulso a los venezolanos que llegaron a Pasto en Colombia. 2 veces ciudad por cárcel, que los agarraban y los degollaban a los colombianos de Pasto. Por eso con los colombianos de Pasto yo no he encontrado a el primero que tenga una buena afinidad contra nosotros. Yo he hablado con colombianos de Pasto y, wow, o sea, hay odio, porque Bolívar, ese era el paso de Bolívar hacia Ecuador, y de ahí salieron los que asesinaron en Berruecos, Antonio José de Sucre, cuando lo tenían aquí atajado en La Grita, porque dependía La Grita de Bogotá, y le dijeron: si sales te matamos. Y eso también hay que decirlo. Eso también lo hicimos nosotros los venezolanos. Bien. Bueno, ayer les dije en la conferencia, yo hablo del estado de Bogotá, que tiene instituciones, la Catedral de Sal, que tiene un montón de cosas, que tiene, bueno, un montón de cosas buenas, porque en otras partes de Colombia, el gobierno del Palacio de Nariño no gobierna. De hecho, se hablaba del estado de Cartagena. Ustedes se acuerdan, yo no recuerdo el gobierno ese de Colombia que llevó a un presidente norteamericano, a Bush. ¿Se acuerdan que una vez también vino para acá un presidente norteamericano al inicio de los 90? ¿Ustedes no se acuerdan de eso? En los 90 vino para acá un presidente norteamericano en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Ah? Ajá. Hicimos una manifestación y nos dieron. Por aquí guardo una marca todavía. Y también fue a Cartagena. Y en Colombia la situación era tan crítica que se hablaba del gobierno de Cartagena, porque el resto de Colombia estaba incendiada. Pero ese no fue con Nixon. Sí, pero este fue en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Bueno, mire. Las naciones, la defensa hemisférica, las naciones que renuncian a la lucha por el poder y elijan deliberadamente la impotencia, dejarán de influir en las relaciones internacionales, ni para bien ni para mal. Me salta rápidamente el caso de Costa Rica. Eliminó las Fuerzas Armadas, ¿no? El premio Nobel, le dieron, ¿cómo se llama el presidente de Costa Rica que le dio un premio Nobel? Por ahí está todavía y habla contra Venezuela. Arias no sé qué, ¿no? Oscar Arias, gracias. Pongan atención. La estrategia de Estados Unidos en la política mundial se publicó en 1942, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo hizo Nicolás Espino. Bien. Entonces, tiene mucho que ver esto que nosotros vivimos hoy en día, que estamos tratando de implementar, de desarrollar, que estamos tratando de dirigir como país, conocer el hegemón, en dónde estamos metidos, cómo instrumentar, cómo dirigir la estrategia, cómo la van a hacer la estrategia los militares del país, cómo va a ser la estrategia la economía del país o las economías de esta nación. ¿Por qué definir a cada momento con mayor claridad y sagacidad
el concepto del Estado-Nación. ¿Contra quién luchamos? Contra el Señor de los aires, contra el Señor de las tierras y contra el Señor de los océanos. Y mañana vamos a luchar contra el Señor o los señores del espacio, de la Vía Láctea. Hacia allá vamos. Bien, eso es lo que les quería comentar brevemente hoy en esta feliz tarde de Mérida.